Bueno, continuamos aquí en Radio Fuego 106.5 haciendo contacto contigo. Me voy a poner más altita porque el doctor es corpulento. Ya, perdón. Empezamos. El abogado César Coronel, gerente general de Defensa de Deudores. Tema a tratar, aclarando mitos y verdades sobre las deudas en Ecuador. Mi querido doctor, bienvenido. Gracias. Usted me la botó a la doctora. Estaba la doctora Yaisira y él llegó y le dijo, ya salga, que es mi turno. La pobre doctora no sabía qué pasaba. Usted es malísimo. No. A mí me dijeron pase, yo paso. Ahora, el tema es que, claro, ocupo la mitad del estudio. Pues. Entonces es difícil que no me hayas visto cuando entré. Usted mismo hace raya. Imagínate, si yo mismo no me río, ¿cómo claro, la vida no sería igual? Exacto, exacto, que ser mofo de uno mismo. ¿no? Y a mí me encanta también. Bueno, quiero decirle que el doctor César Coronel está con nosotros muy a menudo. Él lo descubrimos más o menos hace un año, que vino a promocionar un evento. Y como tiene esa forma de ser tan linda, tan abierto y sabe tanto del negocio de deudas, del tema de deudas, tanto privadas como públicas, lo tenemos acá porque hay mitos y verdades sobre las deudas en Ecuador. Mi querido doctor, bienvenido. Sí, Mariela, mira, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, 3 de cada 10 personas. ¿Puedo decir doctor? Aunque es abogado. César está bien. No te abogado. Abogado, no, ya. Abogado no, porque usted nunca hizo el doctorado. No, pues es que, a ver, yo Qué tengo vago. 36. No. No. A ver, yo tengo 36 años. Aclaro, cuando no yo me gradué, cuando yo me gradué de abogado ya no existía esto que sí existía antes. O sea, es decir, los que ya se me dijo graduaron. Antigua, vieja. No, los que se veterana, más o menos. Los que se graduaron 10 años antes que yo, tú tenías licenciado, abogado y doctor. Yo me acuerdo cuando llegué a la Católica. En cambio, era así. cuando entré yo a la universidad, reformaron la malla y ahora solo sales como abogado. Entonces no hay otra alternativa. Ahora, si quieres hacer un doctorado, eso es un PhD, que es otra cosa, que te demoras 5 años en hacerlo. No lo he hecho. No es lo mismo. No he comenzado. No, yo solo hice hasta la maestría, que hice una maestría en Derecho de Empresas. Ya. Porque además, obviamente, mucho de mi tiempo estoy dedicado sobre todo a solucionar los problemas de la gente. Y mira, yo creo que es importante la actualización permanente. Todos los días hay que estudiar. El derecho es una ciencia, de alguna manera, que que evoluciona todos los días y que todos los días tienes que estar actualizado. Por ejemplo, ¿me pueden traer mi iPad para las preguntas del público? Sí, eso me interesaría. Perfecto. Sí, perdón. Mal podría yo, por ejemplo, venir a este espacio y no haberme leído la última reforma a la ley de turismo que reformó el tema de la forma de pago de las coactivas, por ejemplo, que son cosas que es importante estarse actualizando. Ok, pues claro, pero hablemos de mitos y verdades de las deudas. Sí. Mira, te decía yo que 3 de cada 10 personas en el Ecuador, según cifras de Asobanca, hoy tienen dificultades para pagar a tiempo sus deudas. ¿A qué se llama a tiempo? El día que le toca. El día que le toca. Tú tienes que pagar hasta el 15. Si caes un día, ya no estás dentro de ese 3%. Correcto. Ya. Entonces, el 30%, 3 de cada 10 personas no están pagando a tiempo sus deudas. ¿Y esto qué significa? Que te empiezan a llamar. Mariela, usted tenía que pagar ayer y no ha pagado. Mariela, usted tenía que pagar hace un mes y no ha pagado. Y empiezan a decirte una serie de cosas. Y lo peor es que como ahora uno no contesta en números desconocidos. Tienen que estar esas operadoras de cobranza hechos locos. Claro, por el tema de las vacunas. Mucha gente hoy tiene precaución. Nadie. Pero te decía que en esa llamada o en ese correo te pueden decir cualquier cosa. Ya. Entonces, nosotros en Defensa de Deudores hemos hecho un análisis de cuáles son los mitos más recurrentes. ¿Usted sabe abrir eso? Que la gente... A ver... Tú pues que pones esas tecnologías, pues... No sé abrir esta computadora. Alguien, por favor, auxilio. Creo que es... Ustedes no saben. En YouTube, ponme de una vez en YouTube. A ver, sí. Entonces te decía, Mariela, que hay muchos mitos, porque te llaman y te dicen, Mariela, si no pagas, te vas a ir presa. Mariela, si no pagas, te voy a prohibir la salida del país. Mariela, si no pagas, te vamos a hacer un allanamiento con la fiscalía. Entonces, todo esto la puede gente... decir Paola, porque a mí me pone nerviosa que usted me diga todo eso. Juanita, digamos Juanita en general. Juanita, entonces, a la gente le da terror cuando les dices estas cosas. Imagínate, yo que te lo digo en broma, imagínate que te lo digo en empresa de cobranza, o peor, te llaman de estudios jurídicos a decirte este tipo de cosas y mucha gente se las cree. Entonces, el primer consejo de esta tarde... ¿Pero qué estudios jurídicos más malos? Hay de todo, mira, hay de todo. Yo he visto gente muy responsable en la gestión de cobranza porque hay que partir de algo, ¿no? Lo ideal, lo correcto es pagar a tiempo tus deudas. Por supuesto. Pero también es verdad que hay mucha gente que no es que no quiere pagar, no puede, porque perdió el trabajo, porque tuvo un accidente de tránsito, porque sus ingresos han sido reducidos, entre tantos factores. Entonces, son personas que se ven obligadas a caer en morosidad. Trabajo completo, ñaño, ponme YouTube aquí. Y los empiezan Mariela a llamar. TV. Y los
Es que no puedo estar en las dos cosas. Y los ponme YouTube. Ya. Y los empiezan a llamar, a decirles todo este tipo de situaciones, de amenazas, que no siempre son ciertas. Entonces te decía, en Defensa de Autores hemos recopilado cuáles son esos mitos más comunes para aclararlos y que la gente esté correctamente informada. Partiendo de una base fundamental, Mariela. No crea todo lo que le dicen. Porque muchas veces ¿pueden quitar los bienes por una deuda ajena? Esa es una pregunta que tengo. Ese es un mito generalizado. Cuando te dicen, le vamos a quitar a usted su carro porque su tía no ha pagado la deuda. ¿Y yo qué tengo que ver con la deuda de mi tía? No, es que es su tía. Entonces, a mí me ha pasado de clientes que vienen a mi oficina a decirme, oiga, me van a quitar el carro. Le digo, ¿y a usted a quién le debe? No, yo no le debo a nadie. Entonces, ¿cómo le van a quitar el carro? Es que me llamaron a decir que mi sobrina tiene una deuda y por lo tanto me van a quitar el carro a mí. Y le pregunto, ¿usted es el garante? ¿Usted es el codeudor? No soy ninguna de esas cosas. Entonces, aclarando el mito, solo te pueden quitar tus bienes cumpliendo con el debido proceso. Es decir, debe haber una demanda, debe haber una coactiva al deudor, codeudor o garante. No le pueden tocar los bienes a un tercero. Alguien me decía el otro día, ¿pero qué pasa si es mi roommate y vienen a embargarle los bienes a mi roommate? No, señor. El que viene a embargar tiene que verificar qué cosas son y qué cosas no son. Pero al codeudor sí. Al codeudor y al garante también. Sí. Y también otro... Nada que ver, pues pensar que si no tengo nada que ver y es mi roommate voy a... Mariela, hay gente que se equivoca con eso. No. Es más, en este momento te puedo contar un caso de una colega de otro medio de comunicación que le mandaron un correo a sus tíos diciéndole, usted tiene el carro de placas tal, características tal, todos los detalles del carro y se los vamos a quitar porque su sobrina no ha pagado. Pues. Eso es obviamente una infracción a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Eso es extorsión, eso no puede haber sido de un estudio jurídico. Pues. Es un estudio jurídico de Quito y los hemos ya denunciado y estamos justamente pidiendo una indemnización porque le mandaron un correo hasta el gerente de la empresa. Imagínate, ella pudo haber perdido hasta su trabajo. Claro. Entonces, mira, este tipo de prácticas recurrentes de hostigamiento deben ser repelidas, pero más que esto debemos también prevenir y no creer lo que nos dicen. Entonces, aclarando el mito, solo te pueden quitar las cosas cuando eres deudor, codeudor o garante, siempre que haya mediado un debido proceso. Y hay otra excepción, el del cónyuge. Porque hay gente que me dice, abogado, es que la deuda es de mi esposo. Sí, pero ustedes se casaron y no hicieron capitulaciones matrimoniales, es decir, no separaron bienes. Ahí sí tienen que pagar. Ahí tienen, porque responde la sociedad conyugal como tal. Ok, ya, eso es diferente. Primer mito aclarado. Ok, entonces. Y cuando están divorciados y tienen que pasar la manutención, ok, y no tienen los papás, ¿es cierto que los tíos, esa ley finalmente pasó, que los tíos, los abuelos tienen que pagar? Sí, a ver, lo que determina la norma es que si, por ejemplo, una chica demanda al padre de sus hijos y el padre de sus hijos no tiene dinero, no tiene ingresos para responder por la pensión alimenticia, esta misma chica, en defensa de los derechos del menor, puede demandar a los abuelos del padre del niño. Pero es una injusticia. A los padres del padre, ¿no? Pero o sea, a los abuelos del niño. Porque los abuelos capaz siempre son casi viejos. La diferencia es que antes había premio personal. Es decir, no solo que te demandaban, sino que te ibas preso. Ahora solo se va preso el padre. Los abuelos ya no se van presos. Pero tienen que bajarse. Y si no tiene el abuelo. ¿Y si no tiene el abuelo? Lo que pasa, Mariela, es que ¿y si no tiene el abuelo o la abuela? Bueno, ahí a los tíos. O sea, los hermanos del padre. Del padre. Aquí hay una cosa, y es que el Estado protege el interés superior de niños, niñas y adolescentes por encima de los derechos que tengamos nosotros. Es más, en el caso de las deudas de niños, niñas y adolescentes, son las únicas deudas en las que sí se aplica el embargo de los sueldos, en las que sí se aplica el embargo de la jubilación, en la que sí se aplica la prohibición de salida del país y en la que sí hay prisión por deudas. Es la única deuda en la que incluso te puedes ir preso. El resto no hay ni siquiera. Pero no me digas, ¿en qué momento hay prohibición de salida del país en una deuda? ¿En qué momento? Aclaro las dos cosas. Respecto a la prisión, no existe por regla, porque esa es otra amenaza. Claro. Si no pagas, te vamos a meter preso. No hay prisión por deudas en el Ecuador, salvo el caso de las pensiones alimenticias. O sea, si debas 100.000, al Estado, billón. No. Así le debas $1 millón, incluso si el acreedor es el Estado. Así le debas al SRI. No, nadie te puede llevar preso por deudas. Está en la Constitución. Las únicas deudas por las que te pueden ir preso son las pensiones alimenticias. Y si dos socios se han peleado y hay problemas por la sociedad de alguna manera, ¿uno puede ir preso o no? No puedes ir preso. ¿Ninguno? Porque es un tema civil. El tema de las deudas es un tema civil, no tiene nada que ver con el tema penal. Primera cosa. Segunda cosa, respecto a la prohibición de salida del país. Era muy común en el pasado que de manera inescrupulosa algunas instituciones públicas te iniciaban la coactiva
e inmediatamente te ordenaban la prohibición de salida del país. Porque estaba previsto eso en la ley aquel entonces. La Constitución del año 2008 de Montecristi es muy clara. Se garantiza el derecho a la libre movilidad de las personas. Nadie puede ser restringido en este derecho salvo orden de juez competente. Y ya se aclaró por parte de la Corte Constitucional. Pero ese salvo de orden de juez competente es bastante amplio. Por eso, y ahí voy. Pero es que lo que pasa es que todas estas órdenes de prohibición de salir del país las estaban dictando los mal llamados jueces de coactiva. Y ya la Corte Constitucional dijo, esos que se hacen llamar jueces de coactiva no son jueces. Son ¿Cuál es el juez competente? Administrativos. ¿Cuál sería el juez competente? Entonces, si tú tienes una deuda con una entidad pública, el funcionario de coactiva tiene que ir ante un juez contencioso administrativo para que el juez, luego de revisar la pertinencia, ordene esta prohibición. Que te digo, en la práctica casi no existe. Ahora, pero ¿a ti no te parece un poquito injusto? No puede dictarla. Ya tengo 3 minutos. ¿No te parece un poquito injusto que si, por ejemplo, en una alcaldía haya un alcalde que roba tanto, no vaya preso porque se robó mucha plata? Pero eso es otra cosa. Una cosa es deudas, otra cosa es el robo, la malversación, el peculado. Eso sí son temas de carácter penal. Es decir, si yo, ellos por sí ejemplo, van, o sea, eso sí, por ya, supuesto, a nivel privado no. A nivel privado, sí es que, pero es que es distinto. Depende de lo que diga el juez. Una cosa es, tú me das una tarjeta de crédito y yo no te he podido pagar la tarjeta, es un tema civil. Y otra cosa distinta es que voy a tu caja de tu negocio y me robo la plata de la caja del negocio. Eso sí es delito y me voy preso, pues. Es totalmente distinto. En cambio, ¿por qué es distinto? Porque en el uno existe buena fe. Igual el robo. Yo lo que quise ¿Cómo sabes que es buena fe? Pero hubo buena fe y voluntariedad. Yo te pedí, tú me diste y yo no te he podido devolver. En cambio, en el robo hay mala fe de por medio e incluso hasta la fuerza en algunos casos. Excelente, ahí sí me quedó súper claro. ¿Una casa comercial privada puede iniciar una coactiva en mi contra y bloquear mis cuentas? Preguntan. No, la coactiva solo la puede iniciar el Estado, empresas públicas, banca pública e instituciones públicas. Empresas públicas, sí. Banca pública, todo público. E instituciones públicas. ¿Una deuda prescribe de manera automática? No, y ese es otro mito. La gente dice, es que lo escuché al abogado Coronel hablando con Mariela de que las deudas del Estado prescriben en 5 años y las privadas en 10 años. Por lo tanto, mi deuda ya prescribió. No. Las deudas prescriben siempre que usted lo solicite ante la autoridad competente y el paso del tiempo es uno de los requisitos. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir el plazo del tiempo. ¿Cuál es el plazo? 5 años para deudas del Estado, 10 años para las deudas privadas. 2, que durante ese tiempo usted no haya hecho convenios de pago, ni haya hecho abonos parciales y que tampoco haya sido citado con una demanda o una coactiva. Si se cumplen estos 3 requisitos, puede pedir la prescripción, pero hay que pedirla. No es automática. Hay 2 cosas que está haciendo el gobierno que son bastante buenas, que es lo del IES, que van ahora a prorratear a las personas que no han podido pagar sus deudas. Cuénteme esto ya rapidito. El presidente de la República presentó una ley de fomento al turismo y en esa ley incluyó una reforma al Código Orgánico Administrativo. El Código Orgánico decía básicamente que si tú tenías una coactiva podías pedir facilidades de pago, pero al plazo máximo de 24 meses. Resulta que ese era un plazo imposible para muchos créditos. Entonces se acaba de reformar con la ley de fomento al turismo esa norma y dispone que cada banca pública podrá emitir reglamentación interna para establecer tiempos más amplios. Y en el caso del BIES, en una acertada decisión que ha tomado el presidente del directorio, Luis Cabezas Clerc, acaba de disponer un reglamento en el que te conceden hasta 30 años para poder pagar este crédito. Entonces, antes si tenías una cuota, una deuda de $240,000, tenías que tener $10,000 mensuales para pagarla en 24 meses. 3 meses, claro. Porque era 24 meses, perdón. Ahora, en cambio, tienes 30 años, lo que le va a dar un respiro y un alivio a mucha gente. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo de perder lo más preciado, que es la casa. Recordemos que el BIES, su gran cartera es el crédito hipotecario, la casa de la gente. Entonces, esta es una muy buena decisión. Como también es una muy buena y acertada decisión la que se dio el día de ayer, anunciada por el presidente de la República, respecto a condonar aquellas deudas menores en capital a $5,000 de Ban Ecuador. Son deudas de créditos productivos que usualmente las personas lo usaban para ponerse una tienda, qué sé yo. Estas deudas que si están en coactiva y son menores a $5,000 de capital, se eliminan en su totalidad. Y esto le va a permitir también mucho alivio a mucha gente. Qué bueno, qué bueno. Esas son 2 buenas noticias que siempre es bueno también comentarlo, ¿no? Exactamente. El abogado César Coronel, gerente general de Defensa de Deudores, estuvo con nosotros. No se pierda, abogado. No, siempre a tus órdenes. Y nada más recordarles el número telefónico 1-800-DEUDAS. Este es You Better Call Saul. Síguenos en las redes sociales @Defensa Deudores GC y no se olvide también nuestro WhatsApp si es que quiere mensajearnos 0983
0983 49 74 52. Después lo vamos a ver atrás de los buses. 49 74 52. 1-800 deudas. Defensa Deudores, Estudios Jurídicos Especializados.